Hoy vamos a hablar del genoma, de algunas peculiaridades de nuestro genoma. Vamos a diferenciarlo de los procariotas, del genoma procariota y del genoma de virus. Si pensamos en una bacteria, ¿cómo sería su material genético? Sabemos que no tiene núcleo, que está disperso en el citoplasma, libre en el citoplasma. El ADN es desnudo, es decir, no está asociado a histonas ni a ningún tipo de proteína, de molécula. ¿Qué sabemos también? Casi todo el ADN codifica para la síntesis de proteínas. No tiene regiones reguladoras, estabilizadoras, las tiene, pero son mínimas. Casi todo es codificante. No tiene intrones, es decir, regiones que no codifican para proteínas. Todo es codificante, como hemos dicho. Bien, y ahora veamos cómo es nuestro genoma. Sí que tiene una envoltura nuclear. Además, sabemos que hay ADN en la mitocondria y en los cloroplastos. Está asociado a proteínas básicas como las histonas. ¿Qué más sabemos de nuestro ADN? No todo es codificante, es decir, no todo expresa proteínas, solo, como mucho, un 10%. En humanos se piensa que en torno al 2-3% nada más. El restante 90% tiene diversas funciones que veremos. Hay secuencias que son altamente repetitivas, en torno al 50%, y además hay regiones codificantes, exones y no codificantes llamadas intrones. Bien, ahora tendremos que hablar de cómo es el ADN vírico. Sabemos que los virus no se consideran seres vivos, están ahí, en la frontera. Vamos a ver cómo tienen no solo ADN, sino también ARN como molécula informativa, pero considerando el ADN para poderlo comparar, vemos que es pequeño y muy empaquetado, puede ser de una o dos hebras y además contiene genes propios. Para expresarlos utilizará la maquinaria de las demás células. Esto llama mucho la atención en un genoma eucariota. Regiones codificantes en mucha menor proporción que las no codificantes. ¿A qué se debe esto? Si nos fijamos en el ADN de una célula eucariota como la nuestra, de humanos, vamos a ver que encontramos ADN de copia única, que puede ser codificante, pero también no codificante. Por otro lado, también en nuestro genoma hay muchas secuencias de ADN repetitivo. Es decir, regiones en el ADN suelen ser pequeñas regiones que se encuentran repetidas muchas veces, cientos y miles de veces. Bien, veamos el ADN de copia única, que puede ser codificante o no codificante. Se codifica para la expresión de proteínas. Se expresan proteínas que pueden ser estructurales o reguladoras. Aquí estamos dibujando en un cromosoma regiones que van a codificar para proteínas. Son regiones de copia única y además son codificantes. Estas regiones pueden estar informando para genes que se llaman, son genes estructurales que codifican para proteínas. Por ejemplo, estas que estamos dibujando. Pueden también ser proteínas reguladoras, que incluso están regulando la expresión de algunos genes. Las dibujamos en morado. Estas regiones que expresan, que codifican para la expresión de proteínas, se llaman exones. Aquí en rojo estamos dibujando otras regiones que aparecen intercaladas que no informan. Y además, otras que dibujamos en color verde en este caso, o en amarillo, que tampoco informan para proteínas. Son regiones no codificantes, pero podría tener función reguladora, regular la expresión del gen, por ejemplo. Estas regiones tienen función desconocida y son muy abundantes en el genoma. Gran parte del ADN intergénico puede ser un
lo que se llama un artefacto evolutivo, sin función determinada en el genoma actual. Estas regiones tradicionalmente se han llamado ADN basura. Realmente se desconoce para qué sirven. Bien podrían ser regiones estabilizadoras del ADN o regiones para silenciar genes, lo que se llama el silenciamiento génico, o restos evolutivos, artefactos que quedan en el genoma sin función determinada. El conjunto de exones forma la región codificante del gen. Cada exón parece ser que codifica una porción específica de una proteína completa. En eucariotas, estos exones sabemos que están separados por regiones largas de ADN llamadas intrones, que están allí intercaladas, pero deben cumplir funciones muy importantes, como por ejemplo reprimir o permitir la expresión de dichos genes. Tras la transcripción del gen y dentro del núcleo habrá un proceso para eliminarlos. El proceso que veremos se llama splicing. Imaginemos la siguiente situación. Tenemos la doble hélice de ADN con regiones codificantes, exones, 5 exones, y de forma intercalada aparecen también regiones largas de ADN llamadas intrones no codificantes. Cuando se expresa el gen, durante la transcripción todo se transcribe, tanto exones como intrones. Pero a nivel post-transcripcional, después de la transcripción y dentro del núcleo, hay un procesamiento de corte y empalme llamado splicing, que elimina los intrones como vemos, de manera que el ARN mensajero porta únicamente ahora las regiones codificantes. Esta es una de las etapas fundamentales dentro del proceso de maduración del ARN mensajero. Pero fijaos, cuando vimos el dogma central de la biología molecular, dijimos que a partir de una región, de un fragmento génico, de un gen, se puede formar una proteína o más de una proteína. Aquí tenemos un fragmento de un gen. Sin embargo, según cómo se unan dentro de la maquinaria del splicing estos exones, podremos tener una sola proteína o, como veis, proteínas diferentes. Además de ADN de copia única, en nuestro genoma hay largas secuencias de ADN repetitivo, que puede ser también codificante. Fijaos, codifican para proteínas como las histonas,
las globinas. Bueno, por otro lado, el ADN no codificante puede ser altamente repetitivo o moderadamente repetitivo. Por ejemplo, las secuencias de ADN satélite son altamente repetitivas y se encuentran en la heterocromatina, fundamentalmente cerca de los centrómeros. Son secuencias simples muy cortas, repetidas de una en una y muchas veces para formar grandes bloques. Por otro lado, los transposones son secuencias moderadamente repetitivas. Son fragmentos de ADN que pueden pasar de un cromosoma a otro. Son secuencias que saltan en el genoma. Y también son secuencias no codificantes. Pero, ¿el ADN no codificante se puede considerar ADN basura? No.